Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. He leído algún mensaje en el grupo de WhatsApp en relación al examen de prácticas. Reiterarles que el examen de prácticas es el día, como ustedes han acordado, sábado 4 a las 7 de la mañana. Es sobre 10 puntos y hoy en la noche les paso las presentaciones sobre esta parte de la primera parte de nomenclatura de tumores para que lo vayan viendo. Consultas al respecto. Creo que Doctor, claro, te escucho. sí, un poquito, ¿no? Quizás hubiera sido bueno que lo suba antes a la plataforma, el contenido del que tendríamos que haber estudiado. Ahora nos faltan 2 días únicamente y eso también es un poquito perjudicial al tomar en cuenta que la nota de prácticas es 25 y 10 puntos. Es casi el 50% de la nota. ¿No habría alguna posibilidad de que se amplíe ese plazo para dar el examen? No son más de 10 hojas, si se ponen a pensar el tema que van a dar. No son más de 10 hojas la nomenclatura de tumores. Tienen hoy miércoles en la noche, tienen jueves en la noche, tienen viernes en la noche para poder repasar. Está Además, bien, doctor. una vez que se ha entrado en consenso, ya es complicado porque van a comenzar a existir divergencias al respecto. Y ya conozco esta situación y que unos sí van a poder el 4, otros que no, que han fijado. O sea, estoy dando este paso porque no es mucho el avance de materia que hemos hecho en nomenclatura de tumores, pues es una primera parte. La parte más extensa es que es la que va a ser de la parte práctica de genital femenino, parte práctica de sistema Bethesda y parte práctica de genital masculino, que va a ser el segundo examen. Entonces va a ser un examen sencillo, no va a ser un examen complicado para que ustedes puedan verlo. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Y tal vez sería bueno que los temas que ya estamos viendo también los suba a la plataforma para que vayamos estudiando y no se nos acumule para el siguiente examen. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Termino genital femenino y lo subo a la plataforma. ¿Está bien? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y mil Muy disculpas. bien. Ya. ¿Alguna consulta más? Bien, entonces vamos a continuar viendo lo que es la parte de genital femenino. Estábamos viendo la parte de patología del endometrio y habíamos dicho que, bueno, acá tenemos una imagen bastante didáctica que nos va a orientar bien lo que estamos hablando. Habíamos tenido acá, como ven ustedes, este es todo el cuerpo del útero, ¿no es cierto? Y bueno, está partido por la mitad acá. Perdón, todo el útero que está partido por la mitad. Y para estudiar el útero se divide en dos, ¿no? Una parte que viene a ser el cuello del útero, que es todo esto, ¿no? Y esta que viene a ser el cuerpo del útero. En el cuello del útero ya hemos avanzado lo que es patología no tumoral y patología tumoral, cuáles son los tumores benignos más frecuentes y cuáles los malignos más frecuentes. Ahora hemos empezado a hablar de lo que es la patología del cuerpo del útero. Y para hablar de la patología del cuerpo del útero, el útero a su vez se divide en dos, el cuerpo del útero. Uno que viene a ser esta pequeña franja que ven color gris amarillento, que es el endometrio, o sea, que es la mucosa endometrial, que en sí va o viene revistiendo a la cavidad endometrial. Entonces, por una parte viene el endometrio y la otra parte que viene a constituir todo esto que es el miometrio, que está constituido por músculo liso. Entonces, en ambos casos hay patología no tumoral y hay patología tumoral, tanto en el endometrio como en el miometrio. Ahora estamos en el endometrio. En el endometrio, primero hemos hablado de qué? Hemos hablado de patología no tumoral,
O sea, hemos hablado de la hiperplasia endometrial y hemos hablado de lo que es la endometriosis. Hiperplasia endometrial y endometriosis, ¿no es cierto? Y dentro de la patología tumoral, como tumores benignos, ya hemos visto a los pólipos endometriales, y acá está cabalmente un pólipo endometrial. Estos hemos dicho que pueden ser de diferente tamaño, pueden ser múltiples, e incluso algunos pueden ser bastante grandes o bastante extensos y crecer hacia o a través del canal, a través de este que es el canal endocervical, y hacer protrusión hacia la parte más externa, ¿no? Puede ser grande, bueno, es relativamente pequeño. Ahora vamos a hablar de ese es el tumor benigno más frecuente del endometrio, que hemos mencionado, el pólipo. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos, que se originan precisamente a nivel de este endometrio. Luego ya tocaremos el miometrio, los tumores malignos del endometrio. Entonces, dentro de los tumores malignos del endometrio, hablamos del cáncer de endometrio, por un lado, y otro que es el sarcoma del estroma endometrial, ¿ya? Cáncer de endometrio y sarcoma del estroma endometrial. Son los dos tumores malignos que se originan a nivel del endometrio. Una cosa muy importante acá, que cuando hablamos del endometrio, a su vez, este endometrio, desde el punto de vista histológico, está conformado por dos estructuras. Primero, las glándulas endometriales, que tienen un revestimiento epitelial, y un estroma, que se llama así, estroma endometrial, que va rodeando a estas glándulas endometriales. Eso lo vamos a ver en la parte de imágenes histológicas. Entonces, el endometrio está constituido por las glándulas endometriales que tienen revestimiento epitelial y el estroma endometrial. Ahora, ¿dónde surge el cáncer de endometrio? ¿O a qué nivel se llega a originar el cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio se origina precisamente a partir del revestimiento epitelial que tienen esas glándulas endometriales. Por eso se llama adenocarcinoma, hemos dicho, ¿no? Carcinoma, tumor maligno de origen epitelial. Entonces, este cáncer de endometrio se origina precisamente en ese que viste a las glándulas endometriales. Y el sarcoma del estroma endometrial, que también es un tumor maligno, origina a partir de ese estroma endometrial que rodea a las glándulas endometriales. Esas dos diferencias importantes y esas dos características importantes en este caso. Ahora bien. Doctor, disculpe, ¿será que puede volver a repetir las características, por favor? ¿De cuál características de? Dijo las dos características más importantes de lo que era el sarcoma. Por favor, mi internet se cortó y no pude escuchar. A ver, nuevamente repitiendo. El cáncer de endometrio se origina a nivel del revestimiento epitelial de las glándulas endometriales. Del estroma endometrial, como su nombre lo indica, estroma, se origina del estroma que va rodeando y va separando esas glándulas endometriales. En ambos casos son tumores malignos.
¿Hasta ahí está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, esta imagen ya la hemos visto, ya nos ha servido para aclarar lo que estamos hablando. Ya empezaremos a hablar entonces ahora de las características del cáncer del endometrio. Características generales, datos estadísticos y características epidemiológicas. El endometrio, por eso dice neoplasia epitelial. ¿Por qué? Porque se está originando en el epitelio que reviste a las glándulas endometriales. Obviamente es maligna, que se origina a nivel de, bueno, redundando, ¿no? A nivel del epitelio que de las glándulas endometriales. Neoplasia más común en países desarrollados, neoplasia ginecológica más común. En nuestro medio, hablando de neoplasias ginecológicas, o sea, que afectan el aparato genital femenino, en nuestro medio a nivel Bolivia, ocupa en primer lugar el cáncer de cuello uterino. Es en primer lugar el cáncer de cuello uterino. En segundo lugar está el cáncer de ovario y en tercer lugar está el cáncer de endometrio. Pero esto un poco difiere, como ven, en países desarrollados. La mayoría de los casos se presenta en el periodo posmenopáusico, con una edad media de presentación a los 60 años. Por eso es muy importante ese dato clínico cuando la mujer acude a la consulta y refiere un sangrado transvaginal después de la menopausia. Entonces, la primera sospecha para nosotros precisamente es que pudiera tratarse de un cáncer de endometrio. Porque si nos refiere un sangrado transvaginal, una mujer en edad fértil antes de la menopausia, son pues muchos factores los que pueden ocasionar o desencadenar este sangrado transvaginal, desde alteraciones hormonales, desde un pólipo endometrial, una hiperplasia endometrial, un leiomioma submucoso, embarazo ectópico, te pueden desarrollar. Pero si es después de la menopausia, es muy probable que pudiéramos estar frente a un cáncer de endometrio. La mayoría de los pacientes, más del 90%, presentan un sangrado uterino anormal, pero posmenopáusico. Ese dato es muy importante y fundamental. Otros síntomas que pueden acompañar a este, que es el principal, el sangrado transvaginal, está el flujo vaginal, está síntomas constitucionales. Estamos hablando de que un paciente que está presentando sangrado posmenopáusico, obviamente está perdiendo sangre y pues tiene que laboratorialmente también desencadenar con anemia, ¿no? Y pérdida de peso por esa situación y por esa característica. Dentro del diagnóstico, o sea, vamos a hablar de diagnósticos de inicio, desde la sospecha clínica que ustedes van a tener, que es a través del sangrado transvaginal, medios de diagnóstico por imágenes, pero en definitiva, el que va a dar el diagnóstico de esta patología es el o la biopsia endometrial, o sea, el estudio anatomopatológico. Entonces, la clínica la hemos visto, sangrado transvaginal posmenopáusico. La ecografía pélvica transvaginal, muy importantísima también. ¿Para qué? Para poder valorar ese endometrio, para poder valorar el espesor de ese endometrio, para poder valorar áreas alteradas de ese endometrio, o sea, un engrosamiento endometrial anormal que te pueda hacer sospechar de esto. También la hiperplasia endometrial te puede producir, ¿qué cosa? Un engrosamiento del endometrio, al igual que el cáncer de endometrio.
pero los datos clínicos, ¿no? Sangrado posmenopáusico, aparte de eso, la anatomía patológica, ¿qué nos dirá? Entonces, muy importante. La histeroscopía. La histeroscopía, muy importante, es como una pequeña cámara que te permite ver toda la superficie del endometrio e ir visualizando aquellas partes alteradas y pues de esas partes alteradas poder tomar la muestra. El muestreo del endometrio es la prueba más utilizada, ya cuando se sospecha de un cáncer de endometrio, o sea, la biopsia endometrial, o sea, el legrado endometrial. Es muy importante, ¿no? Un endometrio, si estamos hablando de una mujer posmenopáusica, donde ya no existe un estímulo hormonal, tendremos que hablar de que es un endometrio atrófico, no podría ser un endometrio engrosado, pero se considera hasta 10 milímetros el grosor del endometrio. Esto a través de lo que es la histeroscopía, que nos permite también medir ese espesor del endometrio, ¿no? Por encima o a partir de 10 milímetros o más, se ha considerado un umbral para el cáncer de endometrio, para sospecha del endometrio, del cáncer de endometrio en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Entonces, es muy importante también considerar, más que todo, esto para el campo de la imagenología, o sea, para los que manejan este tipo de datos. Dentro de las características generales del endometrio, bueno, ya hemos visto, perdón, estamos volviendo atrás. Desde el punto de vista macroscópico en el cáncer de endometrio, volveremos a la imagen anterior que nos va a ayudar muchísimo. El cáncer de endometrio ocasiona, ¿qué cosa hemos dicho? Un engrosamiento de esta pequeña franja que ven aquí ustedes, que es la mucosa endometrial. Pues en la hiperplasia, en el cáncer de endometrio, se engrosa esto, e incluso en el cáncer de endometrio ya tiene un crecimiento exofítico, o sea, crece hacia afuera, ¿no? Llenando toda la cavidad endometrial, pero también tiene un crecimiento infiltrativo, o sea que las células tumorales malignas se van metiendo hacia lo que es el miometrio, hacia el espesor del miometrio. Y van a ver ustedes que de acuerdo al grado de infiltración de esas células tumorales en el miometrio, es muy importante para lo que es la estadificación anatomopatológica. Entonces, vean, macroscópicamente, por lo general se observa una masa de crecimiento distintivo al examinar la cavidad. La lesión, como les decía, es típicamente exofítica, crece hacia afuera, la cavidad tiene una muy blanda. Bueno, esto sería lo ideal, tocar, ¿no?, esa masa tumoral para ver cuál es su consistencia, cuál es su característica, tiene mucha necrosis, tiene mucha hemorragia, bueno. En algunos casos se presenta como engrosamiento endometrial, ¿no? Y pues este tumor maligno, como les decía, puede infiltrar lo que es el espesor del miometrio y que es muy importante para el proceso de esta. Acá está entonces la estadificación anatomopatológica del cáncer de endometrio. Me da unos segundos, por favor.
Bien, entonces ahora hablaremos de la estratificación patológica que se denomina la TNM del cáncer de endometrio, que es muy importante como un factor pronóstico y es muy importante para las opciones de tratamiento que se puedan elegir o ofrecer al paciente, ¿no? Si todavía se puede hacer una conducta quirúrgica, o sea, una cirugía o ya no. Entonces, como ustedes saben, la estratificación patológica TNM se define como T, tamaño del tumor, N, el número de ganglios linfáticos que se resecan y si están comprometidos o no, y la M como metástasis. La última clasificación o la última estratificación lo ha actualizado desde la FIGO 2018, o sea, de la Federación Internacional de Ginecólogos Tetras, y que estratifica de la siguiente manera. Tumor primario, o sea, la T siempre significa tumor primario, tamaño del tumor, ¿no? Y pues estos grados se da al T, o sea, el TX, donde el tumor primario no se puede evaluar, no es visible, T0, donde no hay evidencia de tumor primario, pero a partir de esto, del T1, el T1, ¿no? ¿Qué significa? Un tumor con cuerpo del útero. Hemos hablado ya de eso, tumor confinado al cuerpo del útero. Una cosa es hablar de todo el útero y otra cosa es hablar de solamente el cuerpo del útero. No estamos hablando del cuello más. El T1, tumor confinado al cuerpo del útero. Este T1 a su vez se divide en T1A y T1B. T1A, tumor limitado al endometrio, o sea, solamente se ha originado el endometrio y no ha salido del endometrio, o sino que invade menos del 50% del miometrio. Y también se divide en T1B, el tumor invade igual o más del 50% del miometrio. Por eso les decía que es muy importante valorar el grado de infiltración. El tumor que se ha originado acá en este endometrio, pero que no ha salido del endometrio, ha llegado a infiltrar el miometrio, pero en menos del 50%. Entonces, para eso, este espesor del miometrio se dividirá en dos mitades, ¿no? De más miometrio, ¿no? Más del miometrio. Ahora vamos a ver el T2, vamos a ver, por ejemplo, el T2 endometrio es T2. Vean acá, entonces esto ya hemos visto, el PT2, el tumor invade el tejido estromal del cuello uterino, pero aún no se extiende más allá del útero, sigue todavía en el útero. Eso es importante. Volvemos acá, pues el tumor, dice, invade el estroma conectivo, es muy importante valorar eso, se ha originado acá en la mucosa endometrial. Entonces, si ese tumor se está extendiendo por acá, por el canal endometrial, no es valorable. Tiene que verse células malignas acá, a nivel del estroma del cuello uterino, acá, ¿ya? Pero todavía, como se dan cuenta, está dentro del útero. Ese es el T2. Hablaremos del T3. En este caso, el tumor se está extendiendo más porque el tumor compromete serosis, compromete anexo, compromete vagina o compromete... ¿Qué significa esto? Una vez más volveremos, por favor, a la imagen.
se ha metido hasta la serosa, ido hasta lo que son los anexos, o sea, ovarios. Entonces el tumor sigue extendiéndose. Entonces dice, implica serosa, anexos, incluso llega hasta vagina o paramétrios. Este estadio T3 se divide a su vez en T3A y T3B. ¿En qué tumor que implica a la serosa o anexos? A el ovario, trompa y a la serosa. Y el T3B, compromiso de la vagina o compromiso parametrial, lo que les he mostrado, ¿no? Cuando ya hablamos de un T4, vean, el tumor ya ha salido, bueno, acá ha salido fuera del útero, porque está en anexos, la vagina puede estar en paramétrico, que es fuera del útero. Pero en T4 incluso se extiende más allá del tumor. Puede llegar a la mucosa vesical, a la vejiga, o incluso a la mucosa intestinal, ¿no? Hasta el intestino. O sea, ya pues un tumor que se ha extendido bastante y obviamente en estos dos estadios que estamos viendo acá, pues el pronóstico será menos favorable. Conducta quirúrgica cuando el tumor todavía está limitado al útero, cuando no ha salido del útero, pensar sí en una cirugía. Los ganglios linfáticos, hemos dicho, ¿no? Se tienen que valorar ganglios linfáticos. PNX, o sea, N es número de ganglios linfáticos. X, ¿qué significa? No se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales. No se puede evaluar estos ganglios. ¿Qué significa? Por ahí el ginecólogo ha entrado con un diagnóstico de hiperplasia endometrial y solamente ha sacado el útero, lamentablemente, y pues no ha sacado ganglios linfáticos. Mandan la pieza quirúrgica anatomía patológica y nos encontramos con que es un cáncer, lamentablemente, pero no se han sacado ganglios linfáticos. Entonces, el patólogo tiene que poner como NX, o sea, puedo valorar ganglios linfáticos si es que no me han llegado. N0, ¿cuándo se coloca N0? Si evidentemente el cirujano, el ginecólogo, oncólogo, cirujano, sabía que era un cáncer de endometrio que está limitado al útero, ha entrado, ha hecho la histerectomía total, ha hecho la salpingoforectomía total, o sea, ha sacado trompas y ovarios de ambos lados, ha sacado los paramétrios y también ha hecho vaciamiento de ganglios linfáticos regionales, o sea, ha sacado ganglios linfáticos regionales, por decir sí. Patologías linfáticos, ninguno presenta metástasis tumoral, lo cataloga cero. Pero ya cuando existe metástasis en los ganglios linfáticos regionales, ya se cataloga como N1, ¿ya? N1. Obviamente un N0, ¿no? Un N1 baja el pronóstico, ¿no? Porque hay metástasis de ganglios linfáticos regionales, a ganglios linfáticos pélvicos, N2 ya es para más especialidad, pero igual, o sea, que los ganglios linfáticos se van comprometiendo más hacia distancia, ¿no? En N2. M, ¿qué significa? Metástasis. M0, sí, metástasis a distancia. A órganos a distancia, distantes. M1 ya significa metástasis a distancia. Vean, incluso el tumor puede llegar a hígado, incluso hueso. Entonces, eso ya es metástasis a distancia. Muy importante, para valorar la metástasis a distancia, se tiene que tener diagnóstico por imágenes. O sea, muy importante para la metástasis, la resonancia magnética y la tomografía computarizada que nos podrán mostrar toda la superficie corporal. Bien. Estamos a la -10. Por favor, con ustedes tenemos la próxima clase el día de mañana, ¿no? Hola.
Sí, doctor. Bien. Mañana entonces continuamos, por favor. Es de 5 a 6 con ustedes mañana, ¿no? Sí, doctor. De 5 a 6. Perfecto. Entonces quedamos acá y hoy dentro de una hora, un poquito más, yo les envío por WhatsApp todo lo que es lo que hemos ido hablando de nomenclatura de tumores para que se pase. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana en la clase teórica. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.